Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por sumarse al programa Construyendo Psicopedagogía. Los invito a sumarse al día de hoy, que vamos a tratar un tema muy interesante. Así que bueno, sin más, arrancamos. El programa de hoy se llama Lo que la pandemia nos dejó, el trabajo en el periodo post-pandemia. Coronavirus, COVID-19, pandemia, cuarentena. ¿Cuántas veces escuchamos estas palabras a lo largo de estos casi 3 años? Sin embargo, ahora que ya atravesamos el momento de los altos porcentajes de contagios y de muertes y aquellas medidas sanitarias extremas, parece que muchos quieren pasar por encima llamémosle mal momento y hacer como que nunca pasó. Sin embargo, aún en la actualidad, debemos ser conscientes de que la pandemia no solo provocó una crisis sanitaria, sino que también trajo consecuencias en varios ámbitos, como por ejemplo en el ámbito del trabajo. El encuentro de hoy va a centrarse en un informe llamado De la crisis a la oportunidad, el COVID-19 en el mercado laboral de América Latina y el Caribe. Los autores son Azuara, Bosch, Mondragón y Torres. La idea es retomar algunas estadísticas respecto a cómo fue que se vio modificado el mercado laboral durante la pandemia, durante la pospandemia, y en el capítulo final vamos a hacer una reflexión sobre cómo nosotros como psicopedagogos podemos intervenir frente a esta difícil situación. Así que bueno, los invito a seguir acompañándonos y construyendo juntos. Los autores comienzan justamente haciendo hincapié en que esta crisis tiene dos características que la diferencian de las otras. La primera es que es producto de una crisis sanitaria y la segunda es que es producto de las restricciones de contacto. Como resultado de esto, se desató la crisis económica en la región de América Latina y el Caribe. ¿Cómo se vio reflejado? Bueno, el Producto Bruto Interno cayó y hubo pérdidas de empleo. De hecho, las estadísticas que retoman los autores demuestran que durante junio del año 2020, que recordemos que fue cuando todo esto comenzó y las medidas de cuidado sanitario eran extremas, se perdió un 14% del empleo total. Cabe resaltar que la mayor cantidad de empleos perdidos eran empleos informales. ¿Cómo fue que siguió todo esto? Retomando los datos, un año después, precisamente en junio del 2021, la pérdida de empleo se mantuvo un 4,7% y el 80% del trabajo recuperado es informal. Aún con esta cifra, entre comillas, esperanzadora, el empleo informal sigue un 4% debajo de su nivel prepandemia. Cabe preguntarnos qué fue que pasó con el empleo formal y cómo fue que muchas personas lograron mantener su empleo formal. De acuerdo a las estadísticas, muchos trabajadores pudieron sostenerlo con reducciones horarias y ajuste en los sueldos. Recapitulando un poco, muchos, en su mayoría hombres, lograron a través de la reducción horaria y el ajuste de sueldos mantener sus fuentes de ingreso. Hay dos palabras que acá queremos resaltar en el programa: muchos y hombres. Al comienzo los autores hacían referencia y nombraron dos características que diferencian esta crisis. Vamos a hacer un poquito de memoria. La primera característica es que es producto de una crisis sanitaria y la segunda característica es que es producto de las restricciones de contacto. Ahora en este apartado lo que hicieron los autores es sumar una tercera característica, que es el impacto diferencial entre hombres y mujeres. Como en toda crisis, hay sectores que se han visto más beneficiados que otros. Volviendo al informe, los autores recolectaron información que demuestra que las personas con menos educación, los jóvenes, los empleados informales y las mujeres forman parte de los grupos que se vieron mayormente afectados. Para intentar resumir este punto, voy a citar de manera textual una parte del informe que duele y preocupa. Las mujeres salieron del mercado de trabajo, mientras que los hombres redujeron las horas laborales y sus salarios. Es una frase que nos tendría que poner a pensar a todos como sociedad. Por otra parte, también nombramos que hubo sectores a los que le costó menos atravesar esta crisis. En este grupo encontramos a los trabajadores formales de alta educación. De hecho, las estadísticas muestran que en la mayoría de los países este tipo de empleo ya ha recuperado los niveles de empleo de la prepandemia.
Ahora bien, si venimos hablando del trabajo en el periodo de la pandemia y de la pospandemia, no podemos no nombrar la implicancia que tuvo la tecnología en el mercado. Si bien en la prepandemia ya observábamos muchos avances tecnológicos, es a partir de la pandemia que comenzó la era de digitalización. ¿Cómo es que observamos esto? Bueno, vamos a volver a los autores. Ellos señalan que esta era de digitalización se presenta en el mercado laboral con el incremento del famoso teletrabajo. Esta modalidad de trabajo se potenció con las medidas de restricción de contacto y parecía ser una buena alternativa para la conservación de los empleos. ¿Pero realmente fue así? ¿Todos pudieron acceder y sostener esta modalidad planteada como alternativa en su momento? Hay varios aspectos que vamos a tener que resaltar. En primer lugar, las posibilidades de teletrabajar dependen del tipo de actividad económica que se realiza y la parte del proceso productivo en la que el trabajador participa, lo cual a su vez está correlacionado con los niveles educativos que posee el empleado. En segundo lugar, esta nueva modalidad implica la necesidad de los trabajadores en contar con habilidades para colaborar en forma virtual. También se pudo observar de nuevo una brecha de género, ya que si bien en la prepandemia las mujeres hacían un mayor uso del teletrabajo que los hombres, esta modalidad permitió que durante la pandemia las mujeres pudieran permanecer conectadas al mercado de trabajo. Pero por otro lado, tanto el teletrabajo como los arreglos flexibles pueden haber incrementado la carga de trabajo remunerado y no remunerado a las mujeres. Con esta nueva manera de trabajar, surgieron otras necesidades, como por ejemplo la necesidad de nuevas fuentes digitales que permitieran el análisis de estos cambios en el mundo laboral y también la creación de nuevas leyes temporales o permanentes que regularan esta manera de trabajar, esta nueva modalidad del teletrabajo. Una de las fuentes de nuevas digital es LinkedIn, que es actualmente una de las más conocidas y las más famosas. Es una red social orientada al uso empresarial, a los negocios y al empleo, donde no solo se publican vacantes laborales, sino que también recoge y analiza datos sobre el trabajo en tiempo real. Registra cómo los trabajadores cambian de trabajo y nos permite de este modo saber qué sectores se están expandiendo y cuáles, por el contrario, se están contrayendo. Otro aspecto a destacar es que a través de esta plataforma podemos visualizar las grandes disparidades que existen entre los países y también las transformaciones en el mercado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, según los datos obtenidos, ahora se piden más conocimientos y experiencias sobre el teletrabajo. Asimismo, se observa una caída de 10 puntos en cuanto a requisitos de algún tipo de grado educativo. ¿Pero estas características se pueden generalizar a todo el ámbito de trabajo? No. Hay sectores que parecen expandirse día a día, como por ejemplo las industrias de software, servicios de tecnología de la información y comercio digital, por lo que hay una alta tasa de trabajo en estas áreas, ¿no? Pero por otra parte, en el polo opuesto se encuentran los ámbitos de industrias de recreación y viajes, educación, administración pública y diseño, los cuales tuvieron afectaciones más severas en 2020 y aún en la actualidad no han recuperado los niveles observados en la prepandemia. Habiendo llegado a este punto, parece que existe una relación 100% estrecha entre la pandemia, la digitalización y la crisis. Y las cifras así parecen demostrarlo. Pero también me parece importante retomar las palabras de los autores, que nos invitan a conocer los datos de la bolsa de trabajo en el periodo de la pandemia y pospandemia, a analizarlos, pero también ver a esta crisis como una posibilidad de cambio. Los autores dicen, esta crisis también ha abierto oportunidades para acelerar la transformación de los mercados laborales de la región. Algunos de estos cambios presentan una oportunidad para abordar problemas estructurales que tradicionalmente han obstaculizado el desarrollo de la región. Si bien estos cambios podrían contribuir a sociedades más inclusivas y equitativas, también plantean nuevos desafíos a medida que los países aceleran su digitalización.
Los autores plantean que hay dos tipos de políticas que pueden ayudar a la región de América Latina y del Caribe a salir de la crisis. En un primer momento podemos encontrar las políticas para aminorar los efectos, que es una respuesta inmediata sin olvidar las reformas de mediano plazo que siguen pendientes, continuando con los subsidios laborales y capacitación para los recién desempleados, repensando y transformando siempre las medidas de acuerdo a cómo evoluciona el mercado y las condiciones, y además una política para transformar las instituciones laborales y mejorar las oportunidades de los grupos más desfavorecidos, particularmente las mujeres. Pero lejos de quedarse solo con intenciones de normalizar las estadísticas, los autores proponen la necesidad de que América Latina y el Caribe por fin puedan construir una agenda más ambiciosa. Plantear objetivos como el aumento de la productividad, lo cual a su vez produciría una cadena de mejoras, como por ejemplo buenas oportunidades laborales y mejores habilidades de los trabajadores. Una vez finalizada la tarea de leer y analizar el artículo, en un próximo capítulo lo que haremos es pensar cómo desde nuestro rol como psicopedagogos podemos contribuir a esta superación. Bueno, por fin hemos llegado al último capítulo del programa de hoy. El objetivo de esta parte va a ser que nosotros podamos tomarnos un tiempo y pensar y reflexionar sobre nuestro rol en el ámbito laboral. Lo cual sé que cuesta, a mí me cuesta, porque desde que nos formamos nos han preparado o nos han instalado un chip haciéndonos creer que nuestro único ámbito de intervención es la escuela, lo cual es muy irónico, ¿no? Porque nosotros como psicopedagogos sostenemos de manera discursiva que el aprendizaje es un proceso que se da durante toda la vida. Y como sabemos, el colegio está destinado para cierta franja etaria. El objetivo de la psicopedagogía es el sujeto en situación de aprendizaje, por lo que el objetivo de toda intervención, sea cual sea el campo, va a estar orientada a la búsqueda de estrategias que favorezcan un aprendizaje saludable y un desarrollo integral del sujeto. Como es sabido, el aprendizaje y el desarrollo de las personas no solo se llevan a cabo dentro del ámbito educativo ni en la niñez, sino que por el contrario son procesos que se transitan el resto de la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa dentro del contexto del trabajo? El trabajo es un ámbito que también nos exige desarrollar ciertas habilidades y competencias. De hecho, el artículo que hemos resumido y trabajado anteriormente, nos menciona que a partir de la pandemia ciertos trabajadores tuvieron que adaptarse a la modalidad de teletrabajo. Y acá nosotros como profesionales del aprendizaje nos podemos preguntar, ¿se adaptaron o aprendieron? ¿O aprendieron a adaptarse? Bueno, en este punto quiero resaltar una de las posibles intervenciones desde nuestro rol, que es la capacitación del personal. Volvamos al texto y contextualicemos. Hasta el 2020 la mayoría de las personas trabajábamos de manera presencial, era lo más normal. Llega junio de la mano de la pandemia y surgen restricciones de contacto, que nos imposibilita en muchos casos asistir de manera presencial al trabajo. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos todo? ¿Cerramos todos los comercios? No. La idea es buscar de qué manera trabajar desde casa sin poner en peligro la vida de los empleados y sin romper las restricciones, que recordemos que en su momento salieron muchas leyes, que justamente prohibían poner en riesgo la vida de los empleados. Un psicopedagogo podría y puede llevar a cabo una capacitación de personal, buscando y construyendo estrategias que se adapten al grupo, pero también a las particularidades de cada empleado para favorecer el aprendizaje y la capacitación constante en la modalidad del trabajo. Y cuando nos referimos a que cada estrategia se adapte a cada empleado, me refiero a que hay que tener presente que para ese entonces posiblemente había personas que nunca en su vida habían prendido una computadora o incluso personas que no contaban con una computadora o con un celular que les permitiera llevar a cabo el teletrabajo, pero también
existía la posibilidad de que haya empleados que sí tenían conocimientos previos sobre el uso de las tecnologías. Entonces acá donde a la hora de llevar a cabo una capacitación en el ámbito laboral hay que tener en cuenta la situación en la que está parada o la que está atravesando cada empleado. Por otra parte, en el medio de la pandemia, se necesitaban nuevos empleados para determinado sector. Y la intervención del psicopedagogo podría estar orientada a la selección del personal. Para esto es importante tener en cuenta varias cuestiones. Es indispensable que el profesional, si va a llevar a cabo esta tarea, de manera previa conozca cuáles son los objetivos económicos y los valores que caracterizan a la empresa. Durante el periodo de la cuarentena pudimos observar que mientras leíamos aquellas vacantes laborales disponibles, ponían como requisito excluyente el conocimiento y el buen manejo de las tecnologías. ¿Qué pasó con esos nuevos empleados a partir de la flexibilización de las restricciones? ¿Qué pasa con aquellos teletrabajadores que se incorporaron a la empresa en plena cuarentena y que después se vieron obligados también a volver a la presencialidad? Acá también el psicopedagogo deberá buscar estrategias para acompañar el proceso en que estos teletrabajadores tengan para incorporarse de manera positiva a la presencialidad, teniendo en cuenta que posiblemente la mayoría de ellos ni siquiera conocen a sus compañeros de trabajo de manera presencial. Entonces es otra posible intervención del profesional. Ahora bien, si lo que buscamos es promover el constante crecimiento de las habilidades y conocimientos de todos los miembros, debemos comenzar con algo indispensable: construir un buen clima laboral, un clima saludable que promueva este crecimiento. Para esto, el profesional deberá habilitar espacios donde todos los miembros puedan compartir ideas, capacitaciones y momentos juntos. Para resumir un poco, las intervenciones del psicopedagogo dentro del ámbito empresarial deberán estar orientadas a participación en la selección de personal, que recordemos que antes es preciso siempre conocer los objetivos de la empresa y los valores. Por otra parte, llevar a cabo capacitaciones de acuerdo a las demandas que vayan surgiendo. Otra posible intervención es ser puentes entre los miembros de la empresa, habilitar espacios de encuentro entre estos miembros con la intención de promover un clima saludable. Y por último, también algo muy actual es ser puentes entre la virtualidad y la presencialidad. Bueno, hasta acá hemos llegado el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Los invito a seguir siempre pensando, a seguir siempre reflexionando acerca de nuestro rol como psicopedagogos, como profesionales del aprendizaje, y a romper con esta idea de que nuestro rol solo está destinado al ámbito educativo. Esto no es así. Es importante que vayamos desconstruyendo nuestra cabeza, que podamos pensar nuestra profesión más allá de la escuela y el ámbito educativo tenerlo como opción y no como obligación. Así que bueno, muchísimas gracias, que tengan un lindo día, nos vemos.